Buen día, mi nombre es Jesús Viloria, soy participante de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, del Programa Nacional de Formación en Educación para Jóvenes, Adultas y Adultos del Eje Perijá. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestro aporte al manejo de riesgos socioambientales en el contexto educativo. Mi tutor es el doctor Pedro Méndez, a quien tengo el gusto de saludarle. Vamos a empezar definiendo lo que entendemos por vulnerabilidad, lo cual no es más que es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes, sean desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis, está compuesto por vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que indica posibilidad. Por lo tanto, etimológicamente, vulnerabilidad indica la mayor probabilidad de ser herido. Las vulnerabilidades adoptan diferentes formas, dependiendo de la naturaleza del objeto de estudio, sus causas y consecuencias. Frente a un desastre natural como un huracán, por ejemplo, la pobreza es un factor de vulnerabilidad que deja a las víctimas inmovilizadas y sin capacidad de responder adecuadamente. Los indicadores de vulnerabilidad, hablando de ello, podemos decir que es una característica muy específica, observable y medible, que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado objetivo. A nivel global podemos nombrar diferentes vulnerabilidades que afectan directamente a las poblaciones en estudio, como por ejemplo la vulnerabilidad ambiental ecológica, que es la resistencia a un medio natural y los seres vivos que conforman un determinado ecosistema, la vulnerabilidad social, a la cual analiza a partir del nivel organizativo y participativo de un sector la población o las poblaciones en estudio ante la situación de emergencia. La vulnerabilidad educativa, la cual se refiere a la adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de educación formal y no formal, con la inclusión de temas relacionados a la prevención y atención de desastres orientados a preparar para las emergencias y educar para la prevención a los estudiantes con una intencionalidad multiplicadora en la sociedad. Los criterios que determinan la vulnerabilidad de una población ante eventos adversos son la pobreza, la degradación ambiental, la tala indiscriminada, el excesivo crecimiento demográfico, la deficiencia de los servicios públicos, los bajos recursos económicos, la falta de organización comunitaria, la falta de capacitación en cuanto a prevención de riesgos, la migración, los altos niveles de inseguridad, la indefensión y la falta de fuentes de empleo. Las condiciones económicas y sociales que influyen en la vulnerabilidad nos condicionan en base a esta emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país, aunado a la llegada de esta pandemia global como es el COVID-19, han contribuido a maximizar las deficientes condiciones económicas de nuestro país. Un salario bajo e insuficiente para cubrir necesidades básicas del entorno familiar, la alta inflación y el exponencial crecimiento de una economía informal e ilegal son los principales elementos que promueven la vulnerabilidad de nuestras poblaciones ante elementos económicos y sociales. A estas condiciones también debemos sumar la alta tasa de migración, la deficiencia en los servicios públicos y la degradación constante de nuestro medio ambiente. Estos son elementos amenazantes a la convivencia y a la sana paz de la población, lo que nos vuelve cada día más vulnerables. Los precursores de la educación popular y las redefiniciones y el núcleo común de la educación popular. Hablando de estos factores amenazantes a las condiciones de vida de nuestra población, o lo que mucha gente conocemos como el buen vivir, han llevado a la educación popular a redefinir sus horizontes y replantear la construcción de un modelo educativo transformador, que modele al hombre nuevo bajo una concepción más humanista y valorativa de su entorno medioambiental, bajo el criterio del conocimiento transformador y participativo. La transformación educativa es un elemento fundamental en la lucha por la sociedad más justa y, como lo afirma Freire en la educación popular, está basada en vínculos interpersonales que se construyen al aprender y el convivir con el entorno. Hablando un poco de la prevención de riesgo, esto hace referencia a la acción y el efecto de prevenir. El concepto, por lo tanto, permite nombrar la preparación de algo con anticipación para un determinado fin, a prever un daño o anticiparse a una dificultad, entre otros significados. El riesgo, por su parte, tiene un origen epidemiológico
etimológico, más lejano en el vocablo árabe, rizq, que necesita lo que depara la providencia. El término está vinculado a la proximidad de un posible daño y a la vulnerabilidad que el mismo produce a quienes lo percibirán. Estas definiciones nos permiten comprender que el concepto de prevención de riesgos puede asociarse a la preparación de alguna medida defensiva para anticiparse y minimizar un daño que es posible que ocurra. El concepto de riesgo es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo para poder establecer estrategias utilizando recursos gerenciales para prevenirlo. Las estrategias incluyen interferir el riesgo en otra parte o transferirlo a otra parte, evitar el riesgo, esto es reducir la probabilidad que ocurra, reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar alguna o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión tomada. Algunas veces el manejo de riesgo se centra en la contención del riesgo por causas físicas o legales, por ejemplo, desastres naturales o incendios accidentales, muertes o demandas. Y el objeto de la gestión de riesgo es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado, a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a diferentes tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones, la política, la economía. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles de los seres humanos o en particular de una entidad de manejo de riesgo, personas, grupos de trabajo u organización. Espero que les sea de utilidad este aporte. Hasta entonces.